Queridos hermanos, estamos comenzando el año. Cuando comenzamos el año, normalmente se nos da a pensar cómo puede ser el año, empezar a proyectar. Y entonces pensar lo que podemos hacer, pensar qué proyectos podemos llevar adelante. Y entonces, mientras meditaba, me acordaba del Quijote, el Quijote de la Mancha, cuando él empezaba su aventura. Y entonces el Quijote, primero antes de salir como caballero andante, tenía que armarse. Y en su casa tenía unas cosas viejas de sus antepasados y con eso hizo un casco. Como al casco le faltaba el frente, le puso cartón. Entonces, más preocupado por la vista que por el sentido del casco, de protección. Pero el Quijote, lo que no podía resolver con su practicidad, lo resolvía con su ingenio, pensando. Y entonces quiso probar su casco con una lanza, con una espada, se rompió. Y entonces hizo un casco más reforzado, le puso fierros. Pero esta vez, la segunda, no lo quiso probar. Y así salió. Bueno, a veces también nosotros tenemos grandes planes y proyectos y nos da miedo la realidad. Entonces con ingenio nos engañamos. Nos queremos convencer de cosas que sabemos que no son. Porque nos da miedo enfrentar. Nos da miedo saber la verdad. Y entonces, como el Quijote, a veces preferimos vivir en el engaño. En el engaño del ingenio. Que no quiere enfrentar no solo la realidad, sino la verdad. Pensaba qué lindo que pudiéramos proyectar el año, pero sin engañarnos. Proyectar el año desde la realidad, de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que podemos. Cuando decimos lo que podemos, hacer todo lo que se puede y no querer hacer más de lo que se puede. Para no ser Quijotes. Y esto lo pensaba porque, bueno, en el Evangelio Marcos también nos va contando el comienzo del ministerio de Jesús. Pero Jesús no es ningún Quijote. Jesús no se deja engañar por su ingenio. Nos muestra como un trípode muy importante con el que va construyendo su vida. Jesús como humano tiene que descubrirse, tiene que conocerse y tiene que ofrecerse. El mismo camino que nosotros. Y para eso va andando de un lugar a otro. ¿Cuál es el trípode que defiende a Jesús, que lo sostiene para enfrentar la realidad? El primero, lo veíamos ayer, la enseñanza. Jesús está en la sinagoga y enseña y aprende. Enseña y aprende. Él tiene autoridad. Para nosotros, qué bueno es tener un pilar de formación. En un tiempo donde prima la opinión y lo que me parece. Cuando nuestra formación no es sólida, caemos en el ingenio, en la autojustificación, en lo que me parece. Y como el Quijote, le damos fuerza de verdad.
Esto que pensé, esto que se me ocurrió, es así. Por eso Jesús nos muestra lo importante de ir a formarnos. Pero, y el segundo pilar, una formación que no es intelectual, una formación que tiene que ver con la vida. Por eso Jesús de la sinagoga fue a la casa de esta señora, de la suegra de Pedro. Jesús quiere compartir la vida con los demás, porque compartir la vida también es formar. Cuando podemos unir los contenidos con la vida, cuando la vida le da sentido a los contenidos, bueno, nos vamos formando. Jesús no se queda encerrado en la especulación. Jesús va a buscar todo eso que tiene como contenido en lo de todos los días, en aquellos que se encuentran. Y a partir de ahí empieza también el tercer pilar, que es el de la oración. Porque a veces podemos quedar encerrados en lo inmanente, en lo humano, en lo del mundo. Y necesitamos un espacio de trascendencia, un espacio de encuentro con Dios, donde Dios corra a nuestros límites, donde nos muestre que hay algo más. Por eso Jesús no es una máquina productiva que va rebotando por todos lados con una necesidad de hacer. Jesús necesita escuchar. Escuchar el eco de aquello que aprendió, escuchar el eco de aquello que experimentó, escuchar la palabra de Dios, del Padre. No podemos quedarnos sin ninguna de estas patas, porque las tres se sostienen. No podemos elegir una y descartar las otras, porque las tres se relacionan y se enriquecen. Porque podríamos quedar encerrados en una intelectualidad, podríamos quedar encerrados en una operatividad, podríamos quedar encerrados en un falso misticismo, en una espiritualidad desencarnada. Las tres se necesitan y se alimentan. Hace unos días escuchaba una reflexión sobre Adorno, un filósofo, que decía que después de Auschwitz no se podía hacer poesía. Después del horror de los campos de concentración, no puede haber experiencia estética. Y Paul Celan le contesta diciendo que solo después de Auschwitz puede haber palabra poética. Es decir, cuando la vida nos marca, cuando la vida nos golpea, cuando la vida nos desborda, cuando surge la palabra de verdad, la palabra significativa. Parecía como una linda forma de síntesis de esto que hace Jesús. Jesús enseña, comparte la vida y reza. Jesús, que es el Hijo de Dios, quiere ser humano y nos enseña a cada uno de nosotros a ser humanos. Humanos que se dirigen hacia Dios. Por eso vamos a tomarnos un minuto en el corazón para pensar cómo proyectamos este año, cuáles son los proyectos que ya nos van surgiendo, las ganas que tenemos de hacer distintas cosas. Pensemos si eso no nos llevará a ser un Quijote, alguien que en su ingenio inventa cosas, pero que está fuera de la realidad.
delante de Jesús, que nos muestra cómo hacer un proyecto de vida. Vamos a pedirle que nos ayude a aprender, que nos ayude a compartir la vida con quienes tenemos a nuestro alrededor, que nos ayude a aprender a rezar. Entonces, con eso podemos ir construyendo nuestra vida. Construyendo nuestra vida, ofrecerla a Dios. Que este tiempo, que es un tiempo de gracia, un año jubilar, sea para nosotros realmente un año de ponernos al día, de saldar todas nuestras deudas, pedirle a Dios la gracia necesaria, la reconciliación necesaria para que podamos recuperar la vida. Que esta casa, que es lugar de indulgencia, nos invita entonces a crecer en el amor de Dios, que nos invita a ser cada vez más nosotros para poder darnos a los demás.